estudiar en esta mañana los versículos del 9 hasta el 20. Romanos capítulo 3. Romanos el capítulo 3. Dice la palabra del Señor. Espero que tenga su Biblia, que la haya traído. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a orar. Señor, este espacio es un espacio dedicado para que tu pueblo se encuentre contigo por medio de tu palabra. Si alguien en este universo conoce a este pueblo aquí sentado, es tú, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus pecados, tú conoces sus errores, tú conoces sus batallas, sus luchas, sus fracasos. Tú eres quien conoces mejor lo que necesita este pueblo en esta mañana. Por eso, Padre, en esta hora estoy delante de ti. Dependo absolutamente de ti. A menos que tú hables, este pueblo no podrá ser edificado. Disponemos nuestra voluntad, nuestra inteligencia, para que tú la uses y tú hables a tu iglesia en esta mañana. Permite, Padre, que como consecuencia de este encuentro de tu pueblo con tu palabra, haya un real quebrantamiento, arrepentimientos verdaderos, respuestas reales a la revelación que tú nos vas a dar en esta mañana. Para que tu pueblo cambie, para que tu pueblo te siga, para que esta comunidad sea conformada por gente que te ama, que te honra, que glorifica tu nombre y que vive dentro de tu voluntad. Prepara sus corazones y Espíritu Santo, haz lo que tienes que hacer en esta mañana y glorifícate en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Solo hay que poner un poquito de atención o tener un poquito de sensibilidad y nos vamos a dar cuenta que nuestra sociedad en su totalidad está en bancarrota moral y espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Lo triste de todo eso que la bancarrota espiritual no solo es un problema social, es también un problema eclesial, un problema de la iglesia. Porque los mismos vicios, los mismos pecados, los mismos hábitos, los mismos problemas que miramos dentro del entorno, dentro de la sociedad, también se ven dentro de lo que aquellos llamados cristianos. Y eso es lamentable, muy lamentable. En este párrafo que vamos a estudiar en esta mañana, Pablo va a mostrar su conclusión de lo que hemos venido enseñando sobre la condición de muerte espiritual de todos los hombres. Y esta verdad es uno de los fundamentos esenciales del Evangelio. El Evangelio no fuera necesario si esta verdad no fuera la verdad verdadera. Los hombres están en pecado y como consecuencia separados de Dios y en una muerte espiritual.
Amén, hermanos. Todos los hombres, la raza humana está bajo el poder del pecado. Y como consecuencia de esa condición, están bajo el juicio de Dios. Por esa terrible condición que tienen los hombres, por esa terrible condición que la raza humana tiene, es que se hace necesario el Evangelio. El Evangelio es la única respuesta. El Evangelio por medio de Jesucristo. Ese Evangelio que pregona que Jesucristo con su sacrificio en la cruz y por la gracia de Dios solo es posible salir de esa condición. Y eso es lo que hace hoy más que nunca vigente el Evangelio. La condición de pecado de la raza humana. Ya comenzamos el capítulo 1, versículo 18 y concluyendo con este párrafo, hermano. Pablo ha ido mostrando que todos los hombres han pecado contra Dios. No hay excepción. Ni por la raza, ni por la religión, ni por el color, ni por el tamaño. Todos hemos fracasado delante de Dios. Todos estamos en pecado. Vamos a ver aquí algunos aspectos de este texto. Este es un texto que me sentía frustrado cuando lo estudiaba, porque este es un texto para enseñarlo en 3 predicaciones. Tiene tanto contenido, y voy a hacer un esfuerzo, no sé, 40 minutos, para que salga en 40 minutos. Es un texto muy extenso. Y vamos a ver, según el versículo 9, todos los hombres están bajo el poder del pecado. ¿Cuántos creen eso? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Una contaminación, un virus, una enfermedad, una cosa que ocurre por influencia de otro. El pecado es la infracción, la desobediencia a la ley de Dios. El pecado no es un virus, el pecado es una decisión, es un acto de la voluntad, como dice 1 Pedro 3:4. Todo el que infringe es un acto de la voluntad, es un acto de desobediencia. Soy yo, es usted, somos nosotros los que decidimos rebelarnos contra las normas de Dios. Amén. Así que toda persona en el mundo que se rebele, que desobedezca las normas de Dios, ¿qué hace? Peca. ¿Estamos de acuerdo con eso? La Biblia, por ejemplo, en Levítico 5:1 habla que la persona que siendo testigo de un hecho y no lo denuncia es un pecador. ¿Está bien? En Romanos 14:23, por ejemplo, a mí dice que todo el que hace algo y no lo hace con fe es un pecador. Todo lo que no es de fe es pecado, dice la Biblia. En Santiago 4:17 la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y en Mateo 12:36 dice que de toda palabra que salga de esta boca, obscena, daremos cuenta, también es pecado el uso de la palabra. En definitiva, hermano, todo pecado es rebelión contra las normas de Dios. Desde ese punto de vista, hay aquí huesos sanos. Hay aquí huesos sanos. Somos pecadores. La tragedia de la raza humana comenzó con Adán. Adán desobedeció las instrucciones de Dios, como lo vemos allá en Génesis 2:17, cuando Dios le dijo a Adán que del árbol del ciencia del bien no comerás. ¿Se acuerdan? Pero un rato después, Adán y Eva, engañados, desobedecieron las normas de Dios. Y como consecuencia de ese primer acto de rebelión del hombre con Dios, ¿verdad? Como consecuencia vino una serie de situaciones lamentables para toda la raza humana. La enfermedad, el pecado, la violencia, la corrupción, todo eso apareció. Y como producto de esa ruptura, el hombre fue expulsado del Edén. Y la enfermedad del pecado, como dice Romanos 5:12, pasó a toda la raza humana. Y como dice allí ese texto de Romanos 5:12, se los leo bien claro, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El resultado de este pecado de Adán
ha venido contaminando toda la raza humana. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. La raza humana fue afectada en su capacidad de sentir, de pensar, de obrar. La raza humana está dañada por el pecado. Y esto ha traído como consecuencia que el hombre, mientras más pasa el tiempo, se aleja más de Dios, se aleja más de Dios, se aleja más de Dios. Como consecuencia, está bajo el juicio de Dios y como consecuencia merece el castigo por sus pecados. El hombre sin Cristo está bajo el control del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El hombre sin Cristo está bajo el control del pecado. Ahora el apóstol Pablo, del versículo 10 al 18, hace una especie de exposición magistral para describir cómo opera el pecado, cómo el pecado se identifica. Y este tema es muy importante porque deberíamos todos saber cómo opera, de manera que cuando levante su cabeza el pecado, levante su cabeza fea, lo podamos identificar de inmediato y cortarlo en el nombre de Jesús. Lo primero que vemos aquí, vamos a dividir estos versículos del 10 al 18 en tres partes. Vamos a ver del 10 al 12 que el pecado corrompe el carácter del hombre. ¿Qué hace el pecado? Repitan. ¿Corrompe qué? El carácter del hombre. Todo lo que el hombre es, lo enferma, lo destruye, lo echa a perder. Vamos a ver lo primero. El pecado hace a los hombres malos. Malos, depravados, criminales, perversos. Malos en pensamientos, palabra y acción. Eso es el pecado. Por eso en la vida no hay justo ni aún. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. ¿Lo ven ahí? En otras palabras, no hay ningún hombre sobre la faz de la tierra que sea justo, según lo que dice la Biblia. Si usted fuera conmigo allí a texto como Salmo 14:1, y usted ve eso lo que dice el salmista para describir la condición del hombre. Es interesante. No tenemos el tiempo para revisar muchos textos, tengo muchos aquí. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Van conmigo? Y eso una vez en un choque con los fariseos, él le dijo, yo sé cómo ustedes me aborrecen, porque yo sé que en ustedes no hay nada bueno, no hay bien en ustedes. Yo sabía, Jesucristo sabe que en el hombre no hay nada bueno. Esa es la condición del pecado. Por eso Pablo, cuando le habla a los Gálatas y dice, y manifiestas son las obras de la carne: fornicación, adulterio, violencia, lujuria, hechicería, pleitos, celos, contiendas. ¿Se acuerdan? Que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos, como dice el libro de Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Así que de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, la naturaleza, el carácter del hombre no es bueno. Amén. Yo veo a muchos creyentes decir, ay, pero ese vecino mío es mejor que muchos cristianos, quizás desde su punto de vista. ¿Cierto? Ese mejor entre comillas. La Biblia dice que por muy bueno que tú veas a esa persona, no hay ni uno. No hay ni uno. ¿Qué hay ahí? ¿Cuántos han visto ese programa de televisión que dice viviendo con el asesino a tu lado? Bueno, algo así. No el enemigo, eso no es el nombre, no es el enemigo. Una película, una serie de hechos reales. ¿Verdad? Y habla de los asesinos que viven al lado de tu casa. Y después de cierto tiempo los vecinos con sorpresa descubren que el tipo es un violador, un asesino en serie. ¿Está bien? Nosotros muchas veces nos creemos el cuento de que hay gente buena. ¿Cierto? ¿Qué vecino es bueno? Él me saca el perro a pasear. ¿Cierto? No se engañen, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. Número 2, en cuanto a la corrupción del carácter, el pecado nos hace espiritualmente ignorantes. ¿Verdad? ¿Sabes lo que dice el texto? Dice ignorante. No hay quien entienda. ¿Vio el texto ahí? No hay quien entienda.
El pecado hace que el pecador no comprenda las cosas espirituales, no entienda la verdad. Dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque son locura. Y Pablo en el capítulo 28 de Hechos, citando a Isaías, refiriéndose a los rebeldes judíos, ahí en el libro de Hechos, él dice: ve este pueblo y diles, de oído oiréis y no entienden, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y enciendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Dice que ahí literalmente el apóstol Pablo se sacudió sus pies y se fue por otro lado. ¿Qué hace el pecado? Hace que la gente se vuelva bruta, no entiende. Así que no se sorprenda cuando usted le predique a alguien y el tipo y la persona está bruta, está tapada, está necia. Porque el pecado hace, ¿qué hace el pecado? Y de una cosa, que usted cree que ese es un problema de lo que está sin Cristo. Si usted llegó a Cristo y está en pecado, no hay ningún problema, no se vuelve bruto. ¿Qué hace? Se vuelve bruto. Ahí está. Cuando el torpe de Saúl se puso a ofrecer sacrificio cuando no le correspondía, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo Samuel? Locamente hacedor. Otra palabra, mira, loco. Mira, rey loco, le dijo. ¿Estás loco? El pecado embrutece. ¿Está bien? ¿Qué más hace el pecado en el carácter? Nos vuelve rebeldes, indiferentes, desobedientes, indomables. Por eso el pecador no busca a Dios. No espere que el pecador busque a Dios. Mientras más se hunde, más rebelde. ¿No es cierto? Ahí dice la Biblia, dice clarito, no hay quien busque a Dios. Rechazan lo que Dios exige. Fabrican sus propios dioses. Son egoístas. La persona, hermano, que realmente busca a Dios es aquella que positivamente ha respondido a la iniciativa que Dios tomó de buscarle primero. Amén. De buscarlo primero. Amén. Dios lo busca y responde. ¿Y qué es lo primero que hace un verdadero creyente? Se aparta del pecado. Amén. Amén. ¿Qué es lo que hace un creyente? Se aparta del pecado. El que esté en pecado, su condición es de rebeldía, de oposición, tosudamente insiste en lo que le sabe que le hace daño, que lo destruye. Como esa persona que fuma, que le viene un cáncer en la tráquea, un cáncer en los pulmones y sigue fumando. ¡Qué rebeldía! ¿Qué necesita? ¿Has visto esa gente que respira con manguera? Que tiene un hueco aquí para poder respirar. Pero usted no piensa que esa persona, qué rebeldía. Y eso es lo que hace el pecado. No se sorprenda que si usted insiste en el pecado se pondrá igualito. Tosudo, terco. Yo, hermano, el pecado nos descarría. Ven ahí lo que dice el texto. Dice el pecado, todos se desviaron. Ven ahí conmigo. ¿Todos qué hacen? Porque el pecado lo que hace es apartarnos del camino correcto, nos extravía, nos lleva por caminos equivocados, por caminos torcidos. Por naturaleza, el hombre en pecado se aparta de la voluntad de Dios y camina en la dirección equivocada. Esa es su forma natural. ¿O es que no estamos de acuerdo nosotros aquí con eso? Todos nosotros nos descarriamos. Cada cual se apartó. ¿Por cuál camino? ¿Por el de Dios o el suyo? El suyo, Isaías 53:6. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Los hombres siempre han creído que por eso buscan la nueva era, ¿verdad? El yoga, opciones, y miles de religiones, desde las más absurdas posibles. ¿Se conoce esa religión que está por allí en Corea por un pastor que se viste de blanco y las multitudes todas de blanco y tienen un paraíso y están construyendo el Edén? Y el pastor llega al culto en helicóptero y se para así.
y lo bajan. ¿Lo has visto? ¿No has visto eso? No. Ay, el hombre está inventando de todo. El pecado hace que los hombres inventen sus propias soluciones. Están buscando sus propios caminos para encontrar la felicidad y la respuesta a sus problemas. Y resulta que están lamentablemente equivocados. Y apareció el Mesías. Extraviados, así como los que dice Pedro allá, los maestros equivocados de segunda de Pedro. O en Judas 13, donde dice la Biblia, dice que son estrellas errantes. Totalmente equivocados, perdidos en el espacio. Usted sabe una cosa, hermano. Jesucristo es el único camino. Amén. Él fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El hombre encuentra la salvación cuando abandona sus propios caminos y escoge el único camino, que es Cristo. No hay otra solución. Moca. El pecado nos hace espiritualmente ineptos. Dice ahí, todos se hicieron ¿qué? Inútiles. ¿Lo ven? Inútiles. Yo estoy convencido que cuando estamos en pecado no somos buenos trabajadores, no somos buenos estudiantes, no somos buenos esposos, no somos buenos hijos, no somos buenos en nada. Usted puede tener éxito aparente, pero usted sabe éxito, el que tuvo José. Usted puede sentirse orgulloso de que llegó a un cargo a cierto nivel y pantallar con su puesto y con su real y con su cargo ahí. Usted no llegó a nada. Mientras esté en pecado no llegó a nada. Usted puede llegar a ser presidente de la empresa, como llegó Daniel, que por obediencia llegó a la posición más alta, y vino el rey que había venido, pasó reyes y reyes y reyes, y Daniel seguía ahí en su puesto. Yo tengo un amigo en la alcaldía de Marina que tiene ya 20 y pico de años como el contralor de Marina. Un hombre de Dios. Ha pasado gobiernos y gobiernos y gobiernos el mismo contralor. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que Dios bendice la obediencia. Pero el pecado, ¿qué hace? Nos hace inútiles. Y el pecado puede hacer que la iglesia sea inútil. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, no sirve para nada. O sea que la sal se vuelve. Si usted sabe una cosa, puede haber una iglesia inútil. ¿Porque está en qué? Porque si nosotros no cumplimos la función de sal, es una iglesia inútil, está en pecado. Porque el pecado tiene esa característica. Nos volvemos estudiantes inútiles, trabajadores inútiles, esposos inútiles, esposas inútiles. Porque eso es lo que hace el pecado. ¿O no? Y muchos tienen sus matrimonios fracasados simplemente porque no hacen lo que Dios dice, así de sencillo. Tienen sus propias normas, sus propias reglas. Eso es lo que hace el pecado. Hermanos, allá en Mateo 25:30, Jesús habla de los talentos. ¿De acuerdo? Y hubo un individuo que Dios le dio un solo talentito. ¿Y qué hizo? Respondió. ¿Verdad? Por lo que dice la Biblia, este único no es salvo yo. Porque tan pronto Jesús lo cuando le dijo, siervo inútil, mándamelo ¿para dónde? ¿Dónde lo mandó? A la oscuridad. Para el infierno. Lo mandó para el infierno. ¿Está bien? ¿Por qué no pudo ministrar el talento que Dios le dio? Porque era un pecador. ¿Y el pecado qué hace? Nos anula, nos incapacita, nos vuelve ineptos. Ineptos. Yo puedo decir con propiedad que quien está bien con Dios es un buen estudiante. Quien está bien con Dios es un buen trabajador. Quien está bien con Dios es un buen esposo, una buena esposa. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí o no? ¿Qué hay que hacer con el pecado? Erradicarlo. El pecado hace mucho daño. La diferencia de un creyente pecador y un creyente que de verdad obedece, la Biblia dice, yo escogí para que lleven frutos. ¿Dónde están tus frutos? ¿Dónde están tus frutos? La gente piensa, bueno, nadie se ha convertido conmigo. Ese es el único fruto que Dios quiere de tu vida. En tu carácter habrá fruto. En tu familia hay fruto. En todas partes debe ser fruto del poder del Evangelio en tu vida. Aquí sigo
Uno más con respecto al carácter. El pecado corrompe el carácter, lo vuelve inmoral. El carácter no puede hacer, el pecado nos incapacita para hacer lo bueno, lo recto. Nos volvemos, no podemos ser amables, no podemos ser honestos. Nos pasa como cuando Jesús se refirió a aquellos fariseos hipócritas de Mateo 23 y le dijo, por fuera son como ¿qué? Un sepulcro de ¿cuántos han ido a los cementerios venezolanos que en el día de los muertos los pintan blanquitos? Y la gente con callos, pobre, y se pone aquellas urnas bien bonitas, ¿verdad? Entonces, si le tapamos esa urna que hay adentro, ¿qué es lo que hay adentro? ¿Usted cree que alguien que está por fuera blanquito y por dentro podrido podrá hacer lo bueno? ¿Podrá hacer lo bueno? Y muchos nosotros estamos así, estamos corrompidos por dentro. Porque si usted está viendo pornografía en su casa, usted está corrompido por dentro, ¿sí o no? Si usted está robando en su trabajo, usted está corrompido por dentro. Puede estar aquí sentadito, con su cara de creyente y su vida honorable. ¿Cierto? Y por hoy. No, perdón, no es por ¿verdad? Muy bonito con su palabra. Pero compañeros, podemos estar aquí haciendo las veces religiosos, espiritualoides, santurrones, y por dentro estamos podridos del pecado. Que Dios tenga misericordia. El pecado corrompe el carácter. Número 2, el pecado corrompe el modo de hablar, de conversación del hombre. ¿Lo ven allí? En los versículos 13 al 14. Mira lo que dice 13 al 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspida y debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Qué hace el pecado con la boca? Bueno, vuelve a la boca sucia y corrupta. ¿Has escuchado una boca sucia? Lo que sale de su boca es obscenidad, ofensa, palabras repugnantes. Si usted lee Proverbios 10, 31, 32, Proverbios 15, 28 y otros textos, va a encontrar que el hombre impío lo que saca de su boca es perversidad, es malignidad, es mentira, es engaño. Cuando uno va a Isaías 59, 1 al 3, dice, no es que se ha cortado Dios para salvar, ni que su oído se cerró para no escuchar, es que vuestras mentiras, vuestras habladurías, vuestras calumnias, vuestros chismes hacen que Dios cierre su oído y no nos escuche. Dice la palabra, hermano. Si usted va a Jeremías 9, 3 y 5, igual hay una descripción. ¿Qué les parece? Su boca, dice aquí, excelente la figura del apóstol Pablo. Sepulcro abierto. ¿Cuántos se han acercado alguna vez, han tenido una experiencia que yo he tenido 2 veces, de acercarme a un cadáver putrefacto? Hermano, cuando usted tenga esa experiencia, usted podrá decir, el olor más intenso, más putrefacto de toda mi vida fue haber tenido la experiencia de oler a un cadáver. Mira, yo recuerdo que los trabajadores que estaban ahí en la morgue, porque el cadáver estaba totalmente descompuesto, y yo fui a llevar a una hermana de la iglesia acompañada para identificar a su abuelo, se ponía viva porú en la nariz, se tapaban casi los mosquitos así de viva porú para soportar. Y aunque yo estaba totalmente tapado, yo no podía aguantar, yo soporté segundos allí al lado. Y la Biblia dice que la boca de alguno es como... ¿Qué le parece? Su boca hiere muerte. Por eso la Biblia habla la figura de un sepulcro abierto. El pecado hace a la lengua engañosa, falsa, mentirosa, tramposa, traicionera, seductora, aduladora. Yo quisiera leer estos textos, por ejemplo, el Salmo 17, 36, 3, 55, 21, Isaías 59, 1 al 3, Jeremías, para que uno vea todos esos textos de la Biblia que describen cómo opera la lengua mentirosa y engañosa. Yo tenía una frustración cuando un ministro venezolano dijo, la economía venezolana es la más exitosa del mundo.
Cuando yo tenía aquella rabia, aquella vez aquí, cuando dije que el pastor que fue y habló en la discusión y no dijo lo que tenía que decir, una cosa que quería decir, por favor, presidente, usted, ministro, usted, dejen de ser mentirosos. Así es. Dejen de mentir. ¿Qué hace el pecado? Embrutece. Produce la boca mentirosa. Es mucho más que eso. La Biblia dice que la lengua se vuelve mortífera. Vea la figura que usa. ¿Ah? Inyecta un veneno mortal con el propósito de aniquilar a su víctima. La lengua tiene una naturaleza diabólica. Es buena para el chisme, la difamación y la destrucción de otros. ¿No es cierto? ¿Van conmigo? Y la Biblia de Colosenses 3:8, 1 Pedro 2:1, Proverbios invita a apartarnos de ese tipo de lengua que destruye, que es mortífera. La Biblia dice que la lengua en pecado se vuelve asesina y resentida. Vea ahí lo que dice ahí. Su boca está llena de maldición y de amargura. Maldice cuando expresa un deseo intenso para que le pase lo peor a otra persona. Pero es amarga cuando manifiesta una intensa hostilidad hacia sus enemigos. Revise Salmo 64:34. ¿Se acuerda de Santiago 3? La lengua, ¿quién la puede domar? ¿Recuerda? ¿Quién puede domar la lengua? Y me encanta esa figura que usa allí Santiago de manera magistral. ¿Quién la puede domar? ¿Quién la puede controlar? Santiago 3:8 dice, vea, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermano. Hermanos míos, esto no debe ser así. Estamos aquí el domingo y cantamos a Dios y unos minutos después estamos maldiciendo al presidente o a otra persona. ¿O no? La boca, el pecado que hace, es asesina y resentida. Entonces una cosa que escucho mucho en los medios de comunicación, nuestros políticos, llega esta clase de lengua viperina. Le falta perdón, le falta misericordia. Lo único que piensa es la destrucción de su opositor. Y nosotros los cristianos debemos tener otra clase de postura. Porque así actúa la lengua en pecado. Los hijos de Dios, hermano, los hijos de Dios verdaderos, se esfuerzan por apartarse de todo uso indebido de la lengua. Y tú sabes una cosa, muchas veces la iglesia es dañada fuertemente por el mal uso de la lengua de los creyentes. ¿O no? Somos los primeros en difamar, en correr rumores, en hacer comentarios, algunos peor, y que para orar. Hermano, yo les digo, vamos a orar por el hermanito aquel que tiene una mujercita escondida, vamos a orar por él. ¿Está bien? Cuidadito, hermano, que el pecado también corrompe nuestra conversación, nuestro modo de hablar. En tercer lugar, el pecado corrompe la conducta y la vida total del hombre. Versículo 3 del 15 hasta el 17. Dice la palabra, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron caminos de paz. ¿Tú sabes lo que es el pecado también? Inclina al hombre hacia el homicidio. ¿Qué les parece este mundo? Usted escucha las noticias, por ejemplo, de México y la cantidad de muertos todos los años de México. Bueno, nosotros somos uno de los países que estamos en los 10 peores. Y hay de las 10 ciudades peores del mundo, hay 3 en Venezuela. ¿Qué te parece? El colmo. Escuché ayer o anteayer 3.000 muertos de enero a esta fecha, el último del mes pasado. 3.800. 4.800. Y ahí no están los muertos por enfermedades, por cuestiones, pero muertos por violencia. ¿Cierto? Pero ¿dónde está la raíz de esa situación? Todo es en el gobierno, la policía, la guardia. No, el pecado. ¿Quién dice que la raíz de este problema es el pecado de los venezolanos? Que mientras los venezolanos no vuelvan a Dios, seguiremos matándonos.
¿O no? El pecado, la Biblia dice, el pecado produce esta clase de conducta en el hombre. Los únicos seres vivos que aniquilan a su propia especie de esta manera son los seres humanos. ¿Cierto? Con tanta rabia, con tanta ira. Terrible cosa. La Biblia dice que lo que hace el pecado es esa tendencia. Si preguntamos por qué hay tantos muertos, ¿cuál debe ser la primera respuesta? Porque este país el pecado está avanzando, está creciendo. ¿Cuál debe ser la respuesta de nosotros ante el pecado? Bueno, debemos orar, debemos predicar el Evangelio, tenemos que contraatacar con el Evangelio para que el enemigo con sus pecadores retrocedan en el nombre de Jesús. Yo quiero ver aquí sentados, hermanos, delincuentes, famosos. Quiero ver un día aquí dando testimonio, ladrones, asesinos, matones, secuestradores, que se paren aquí a dar testimonio de la gloria de Dios. Que Dios tiene poder para cambiar a los asesinos de esta ciudad y de este país. ¿Cuánto han orado esta semana por los asesinos de Caracas? Tengo miles de excusas para no hacerlo. ¿Pero usted cree que Dios tiene poder para tocar a los asesinos y salvarlos? Amén. Bueno, nosotros debemos saber que el pecado está haciendo esto en Venezuela. Y seguiremos pagando las consecuencias mientras el pecado siga creciendo en este país. Mientras este país le siga dando la espalda a Dios. Hay otra cosa aquí. ¿Qué más son? ¿Qué más son aquí? Dice aquí, se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura. Concha, yo como que no había meditado nunca en esta broma. Me quedé loco. Tú sabes, el hombre en pecado se mantiene en una forma de vida caracterizada por el sufrimiento y la tragedia. Su vida muestra las señales de la destrucción del pecado: violaciones, divorcios, abuso físico, psicológico, pérdida de los bienes, enfermedades, pobreza, soledad, angustia, depresiones. La tierra está contaminada por el pecado del hombre, las ciudades son un caos, los gobiernos son un fracaso. Todo lo que deja el pecado es dolor y angustia. ¿Y por qué si sabemos eso, escogemos pecado? Dígame, ¿quién dice aquí, yo estoy premiado por el pecado? Yo estoy feliz por el pecado. ¿Sabe que el pecado tiene una condición muy especial? ¿Qué siempre te ofrece? Un torontico, un chocolate así bien sabroso. Pero dentro del toronto está un anzuelo. Él nos ofrece siempre el placer, por eso nos engaña. Y nos ofrece una respuesta a un problema, a una necesidad profunda que uno tenga. Y el pecado te ofrece siempre el plan B. No te dice el plan de Dios, el plan B. Y tú te lo crees. Y después te lo comes. ¿Y después qué pasa? Cuando echas el mordisco, el anzuelo te atraviesa el corazón y te destruye. Cuando un hombre, por un minuto de placer, o por 5, o por 10, o por 15, ahorita no sé cuánto conocer, tengo muchísimos años que no voy a un motel. No sé cuánto costó un motel, pero en un motel a veces ponían un tiempo, 30 minutos. ¿No sé? Porque si ahorita 30 minutos, 15 minutos, y usted cambia 15 minutos de placer por su matrimonio. 15 minutos de placer por su familia, por su futuro. Puede agarrar un silla ahí, cambia su vida por una estupidez. El pecado siempre traerá muerte, destrucción y dolor. Sin embargo, a nosotros nos encanta estar en el pecado. Y dice aquí el apóstol Pablo, para terminar esta parte aquí, el hombre tiene falta absoluta de paz. ¿Está bien? No encuentra la paz en los caminos donde anda. Es que no lo va a encontrar. Recuerdo allá en el libro de Deuteronomio 28, cuando dice, cuando el autor describiendo que si desobedecen a Dios lo que le va a pasar, van a estar tan desesperados en el día que van a estar rogando que venga la noche. Y cuando viene la noche van a estar desesperados que venga el día. Y así habrá gente de el pecado quita la paz, quita la tranquilidad, angustia la mente, nos desespera. ¿No es cierto? ¿Quién ha dicho que el pecado nos premia? ¿Qué cosa tan terrible vivir en pecado? No tener la paz con Dios es una tragedia que todos tenemos. Isaías 48, 22 dice, no hay paz para los impíos, para los malos, dice Jehová. ¿Estás oyendo eso?
no hay paz. No hay paz, hermano. Decidamos. En el versículo 18, el apóstol dice, el motivo del pecado. ¿Cuál es el motivo del pecado según el 18? No hay temor de Dios delante de sus ojos. En su muerte espiritual el hombre no tiene temor de Dios en absoluto. No siente ninguna responsabilidad ante Dios ni ningún interés reverencial. La Biblia dice allí en Romanos capítulo 1, versículo 28, que no quisieron reconocer al Dios verdadero. Y si usted busca allí el Salmo 10.4, hay un versículo ahí excelente. Este versículo, y hay muchos más, solamente le voy a poner como ejemplo este 10.4 que dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Vea, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Qué les parece? Si usted busca también el 36.1, dice, la iniquidad del corazón del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Terrible cosa es que no tengamos temor de Dios. Debemos tener dos clases de temores. La Biblia describe el temor a Dios en el sentido de tener conciencia de su gloria y su poder. Esa clase de temor que nos conduce a respetar a Dios, a honrar a Dios, a glorificar a Dios por nuestra conducta. Pero la Biblia también habla de un temor en el sentido de respeto y de temblor cuando pecamos. ¿Está bien? Y veríamos según... Hay muchos textos de la Biblia que describen esta clase de temor. Debemos temblar ante la presencia de Dios. Por eso Dios necesita disciplinarnos. Y dice la palabra del Señor que no deberíamos menospreciar la disciplina del Señor. Porque el Señor al hijo que ama, disciplina. Y dice la segunda parte, y azota. ¿Usted no tiene miedo al azote del Señor? Y azota al que tiene por hijo. Ay, papaíto. Y me gusta lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 12, versículos 28 y 29, cuando el autor dice, con Dios no se juega, tengan mucho cuidado, porque ahí dice, ¿verdad lo que dice? El 28, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego. Yo quisiera que alguno, oye, Señor, si tú me escucharas a mí como Elías, y yo te pidiera ahorita que le diera una demostración a este pueblo de tu fuego, tócalo por un segundo, quémalo, quémalo. ¿Ustedes tienen terror a Dios? Debería tenerlo. Cuando esté en pecado, debería tener el temor a Dios. Horrendas cosas caer en sus manos. Y nosotros a veces no tenemos ni juicio, porque el pecado, como dice muy bien Efesios 4, 17, 18, nos endurece. Nos mete en una oscuridad, en una sombra, al punto que nos volvemos insensibles. Y no nos importa. ¿Verdad que no nos importa? Me importa un grado lo que hago. Llega un punto que los primeros días nos escondemos los hermanos. Y los días siguientes damos la cara. Que me vea pecado, que me vea borracho, que me vea, porque ya no me importa. Cuidadito. Si has llegado a un estado, hermano, que no tienes temor de Dios. La Biblia dice que el pecado lleva a esta condición, que no haya temor de Dios. Debemos comportarnos, empezando hoy, hermano, el culto. Cuando comienza el culto, es la guachafita, el bochinche, la habladuría, la saludadera. Cuando el culto comenzó, el hermano ya comenzó a hablar, había mucha gente saludándose. Entienda, cuando el hermanito comienza a hablar, uno se calla, estamos en la presencia de Dios. Amén. Tenemos una cita con Dios y a Dios hay que respetarlo. Fuera los saludos. Salúdese después. Visita a su hermana en su casa. Pase 4 o 5 horas allá compartiendo con su hermana. No lo ve nunca, entonces quiere pasar tiempo aquí echando gritos, saludándose.
Hace falta reverencia a Dios. Dios nos ayude, hermanos. Una cosa es cierta, Dios siempre castigará el pecado. Amén. Amén. Dios siempre castigará el pecado. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. La ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres. No juguemos como iglesia con el pecado. No pensamos aquí, hermano, que me puedo dar ciertos permisos de ver de vez en cuando una película pornográfica. ¿Está bien? No juguemos con el pecado, porque Dios lo va a castigar. En conclusión, hermano, todo el mundo es responsable ante Dios, ¿sí o no? Sí. Estén los hombres fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, quien esté en pecado debe dar cuenta ante Dios. Amén, iglesia. Amén. Según la palabra de Dios, nadie tiene excusa delante de Dios, ni los judíos porque tengan la ley. Todos sabemos con absoluta certeza que todo pecador se encuentra bajo el juicio de Dios. No pienses que porque pusiste tu fe en Cristo ya ahora vas a pasar liso y no puedes jugar con Dios con el pecado. No puedes vivir vida loca, como dice el hermano. Nadie se podrá salvar por medio del cumplimiento de la ley, porque somos incapaces de cumplir perfectamente esa ley. La ley solo es útil para mostrarnos los pecadores que somos. ¿Quedó claro? Solo por medio de la gracia de Dios, que actúa por medio del sacrificio de Cristo, es que la salvación es posible. Y eso lo explicaremos muy bien la próxima semana. El Evangelio, hermano, y con esto termino, es un llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Amén. Son dos partes esenciales. Oiga bien, arrepentidos y creer en el Evangelio. Una cosa no va sin la otra. No es posible solamente fe y ya voy para el cielo y seguir pecando y llevar la vida cristiana años y años y años dando vueltas en el pecado, el pecado, el pecado, el pecado, el pecado. Si tú vives así, lo más seguro que no eres salvo, porque el verdadero Hijo de Dios se aparta del pecado. Amén. El verdadero Hijo de Dios se arrepiente de sus pecados. Amén. Rompe con el pecado. Hoy debemos mirar hacia adentro. Amén, iglesia. Amén. Nuestros pecados y sacar toda la basura que ofende a Dios. Amén. Por supuesto, todo lo que ofende a Dios daña al prójimo. Arrepentirse significa abandonar la vida de pecado, romper con todo y volverte a Dios para vivir solo para hacer su voluntad. Amén. ¿Cuántos aquí han sido desafiados y se han dado cuenta que hay cosas que resolver? Hay gente aquí que está... solamente dos levantaron la mano. Hay que resolver cosas. Dios, no podemos jugar con Dios. Por favor. No hay ninguna duda que una iglesia que se aparta del pecado marca la diferencia. ¿No es cierto? Va a marcar la diferencia de muchas maneras. Dios aún juzga la iglesia, por muy bonito que tenga su nombre, por muy bonito que sean los hermanos, que está en pecado. ¿Oyó? Usted sabe una cosa, en la Inglaterra del siglo pasado, fueron cerrados miles, oiga bien, miles de templos. Yo observé con mis ojos y los toqué. El templo, un templo que predicó Charles Spurgeon, ahora es una mezquita. Yo fui a otro templo, hermano, que ahora es una especie de club y de lugar de alquiler, donde hay un pastor ahí, monigote, que alquila el templo como negocio y él lo alquila para matrimonios de todo tipo. Y usted sabe una cosa, si América Latina no se pone las pilas, aquí va a comenzar templos a cerrarse, iglesias a morirse. ¿Usted sabe por qué se muere? Por el pecado. Sé que ya conté de aquella iglesia que me regalaron un edificio. Sí. ¿Verdad? Las conté. Y cuando yo siento a los hermanitos frente a mí para preguntarles por qué están haciendo eso, el pastor, trajimos este documento. Hemos puesto todas las propiedades de nuestra iglesia a su nombre. Todo.
todo, el edificio, el teclado, la batería, el bajo, las Biblias, la biblioteca, todo, solamente le faltaba la gente. Y un documento con los estatutos al lado, los estatutos decían con cuántas personas tenían la potestad legal para hacer eso, y me entregaron ahí el documento y las llaves. Y yo fui para allá, para ese templo, y me quedé estupefacto. Todo quedó como que si ustedes se hubieran parado ahorita y se hubieran ido corriendo. Aún había Biblias en los asientos. Y en verdad, ¿usted sabe qué pasó allí? Los hermanos comenzaron a llorar, los poquitos que quedaron, porque el pecado dañó. Un desastre. Y había tanto pecado, hermano, que la muchacha que dirigía la alabanza estaba embarazada y no sabía de quién. Se había acostado con varios, incluyendo el pastor. Y no sabía de quién. Y usted sabe, Dios va a castigar el pecado. Y no piense en la iglesia de Cristo que con Dios se juega. Hermano, en el nombre del Señor, échale un paro al pecado hoy. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que dio en la cruz su vida para que tú no hubieses más el pecado. Si fuiste honesto, no juegues más con Dios. No nos burlemos más de lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Vamos a apartarnos del pecado. De lo contrario, seríamos una iglesia parodia, una iglesia pantallera. Una iglesia que mete pura coba, puros hermanitos cantando coros aquí, escuchando buenas exposiciones, muchos cantos maravillosos. Esa es pura bulla. Adiós. Como dice el libro de Isaías, capítulo 1, el libro de Amós y otros libros de otros profetas. Ya me cansan sus canciones, ya no las quiero escuchar. Estoy hastiado de sus oraciones. Cuando levanten sus manos no lo voy a escuchar. Estoy cansado ¿de qué? De sus pecados. Amén, iglesia. Amén. ¿Qué vamos a hacer hoy aquí? Vamos a pedir perdón a Dios. Cierra sus ojos. Vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Sea honesto, no es conmigo, hermano. Esto tiene que agradarme ni nada. Yo que me muera. Usted sea honesto con Dios. Su problema es suyo con Dios. Usted sabe dónde está parado. ¿O no? Y Dios no va a pasar por alto el pecado. Dios lo va a castigar. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, eso significa póngase de acuerdo con Dios ahora. La confesión no es solo decir con la boca el pecado, es sentir en su corazón lo mismo que Dios siente con respecto a ese pecado. Y si no lo siente, dice, Señor, estoy endurecido. Si usted está aquí como una piedra, sea honesto, dígale al Señor, Señor, aquí está una piedra. No siento ni que estoy en pecado. Ten misericordia, y diga al Señor, Señor, ten misericordia y quebranta este corazón duro. Saca la piedra. La Biblia dice que el pueblo de Israel tenía el corazón de piedra. Un corazón que peca y peca y peca y peca y piensa que no está haciendo nada malo. Espíritu Santo de Dios, ahora mismo, tú que tienes el ministerio de huir de pecados, redarguye a tu pueblo, ahora mismo. Que en esta mañana, esta comunidad aquí presente, se ponga al derecho con Dios y pida perdón por todos los fracasos, por todas las mentiras, por la envidia, por el orgullo, por la soberbia, por creernos mejores que los demás. Aquí hay gente que se cree superior espiritualmente que los demás, que no le hace falta la predicación, que la predicación es con otro. Si usted está pensando así, usted es una persona orgullosa. Y Dios dice que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Padre, ten misericordia de esta iglesia. Porque tu palabra que tú quisiste que digamos esta mañana es tu palabra, no la mía, es la tuya. Tú fuiste que decidiste llamar la atención a tu iglesia en esta mañana. Y tú conoces, Padre, dónde estamos nosotros parados con respecto al pecado. Aquí nadie está. La Biblia, tu palabra dice que estamos desnudos delante de tus ojos. Tú conoces todo lo profundo. Ahora yo te ruego, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, que es más penetrante que toda espada o filo, que alcanza a partir del alma, las coyunturas y los tuétanos y las intenciones del corazón, allí toque lo más profundo del corazón de tu pueblo. Y que mis hermanos en este lugar tengan la valentía de decir, soy pecador.
Que no seamos como el fariseo, Señor, no soy como aquel que está al lado, no, seamos como el otro, como el levita que dijo, ten de mí compasión, Señor, sé propicio de mí, pecador. Que todos aquí, honestamente te digamos, Señor, ten misericordia porque he pecado contra ti, he hecho lo malo. Que como David, Señor, nos humillamos. Tu palabra dice, bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas. Ahora, Señor, que los que honestamente han confesado puedan percibir de una forma real tu perdón. Porque tú perdonas. Porque tú tienes misericordia. Porque tu voluntad es santificar esta iglesia. Tu voluntad es prepararte una iglesia santa. Tú estás preparando una iglesia que se va a encontrar contigo santa. Ayúdanos, Padre, a vivir una actitud, un modo de vida de arrepentimiento, donde pecado que aparece, pecado que confesamos y nos apartamos de ello en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, si alguien aquí por sus pecados está irremediablemente perdido, te ruego que tenga misericordia de él y que ahora pueda tener en su corazón el deseo de confesar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. No porque yo se lo diga, sino porque tú, Señor, por medio de tu Espíritu has tocado ese corazón. Toca los corazones de aquellos, Señor, que no han entendido que a menos que se arrepientan del pecado, estarán perdidos eternamente. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, pero más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Que si aquí hay una persona que quiere recibir en esta mañana ese regalo de salvación, poniendo la confianza en Jesucristo como la única respuesta para vencer el pecado, que tú le toques en el nombre de Jesús. Si hay alguien, levanta su mano y donde está, que yo voy a orar por ti. Si alguien quiere confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, ¿hay alguien? No es tiempo para tener miedo, es tiempo para poner la vida en orden con Dios. La iglesia sigue orando. Dios te bendiga. La iglesia sigue orando. Dios está sanando esta mañana. Dios está salvando. Dios está redimiendo, está liberando. Gracias, Señor, por salvar a tu pueblo, por limpiar a tu pueblo. Doy gracias, Señor, porque tu palabra hay una promesa segura, que si confesamos nuestros pecados, tú eres un Dios fiel y justo, que perdona y limpia de toda maldad. Que tu pueblo crea y nadie salga de aquí con complejo de culpa, sino por la confianza que si honestamente de corazón confesó su pecado a ti, tú le has perdonado. Tu palabra dice, hijitos míos, estas cosas escritas para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendecimos este pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le guarde.